Mi padre siempre había sido un hombre orgulloso y fuerte, pero con el paso de los años, la edad y las enfermedades habían comenzado a dejar su huella. Su cabello gris y despeinado, su espalda encorvada y sus ojos cansados me recordaban constantemente que ya no era el hombre que una vez había sido. A pesar de todo, mi padre seguía siendo dueño de su casa, un pequeño pero acogedor hogar que había sido testigo de innumerables momentos felices y tristes a lo largo de los años. Sin embargo, yo sabía que mi padre ya no podía cuidar de la casa como antes y que era hora de tomar decisiones difíciles. Me senté a su lado en el sillón de cuero gastado, rodeado de fotos antiguas y recuerdos que habían acumulado durante décadas. Mi padre me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si supiera que estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. Papá, comencé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabes que la casa es un lugar muy especial para ti, pero también es un lugar muy grande para una persona sola, y con tu salud, no creo que sea seguro que sigas viviendo aquí solo. Mi padre frunció el ceño, su rostro se endureció y sus ojos se volvieron más intensos. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, su voz llena de desafío. Solo estoy diciendo que quizás sería mejor si vendiéramos la casa y encontráramos un lugar más pequeño y fácil de cuidar para ti, respondí, tratando de suavizar el golpe, pero mi padre no se dejó engañar. Vender la casa, repitió, su voz llena de incredulidad. ¿Está loco? Esta casa es todo lo que me queda de tu madre, es todo lo que me queda de nuestra vida juntos. Me sentí un golpe en el estómago al escuchar sus palabras. Sabía que mi padre estaba hablando desde el corazón, y que la casa era más que solo un lugar para él. Era un símbolo de su amor y su pérdida. Papá, lo siento, dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No quiero quitarte la casa, solo quiero lo mejor para ti. Pero mi padre ya había tomado una decisión. No, dijo, su voz firme y resuelta. No voy a vender la casa, no voy a dejar que nadie me quite lo que es mío. Me sentí un maremoto de emociones al escuchar sus palabras. Sabía que mi padre estaba luchando por mantener su independencia, por mantener su conexión con el pasado, pero también sabía que la realidad era cruel, y que la casa era un lugar que ya no era seguro para él. Papá, por favor, dije, tratando de razonar con él, piensa en lo que es mejor para ti, piensa en tu salud, en tu seguridad. Pero mi padre ya había cerrado su mente. No, repitió, su voz firme y resuelta, no voy a vender la casa, no voy a dejar que nadie me quite lo que es mío. Me sentí un golpe en el estómago al escuchar sus palabras. Sabía que mi padre estaba luchando por mantener su independencia, por mantener su conexión con el pasado, pero también sabía que la realidad era cruel, y que la casa era un lugar que ya no era seguro para él. En ese momento, supe que tenía que tomar una decisión difícil. Tenía que elegir entre respetar los deseos de mi padre y hacer lo que creía que era mejor para él. Y sabía que cualquiera que fuera mi decisión, tendría que vivir con las consecuencias. Me levanté del sillón, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Sabía que mi padre no estaba dispuesto a escuchar razones y que cualquier intento de convencerlo sería inútil. Papá, necesito hablar contigo sobre algo más, dije, tratando de cambiar de tema. Mi padre me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Se limitó a seguir sentado en el sillón, con los brazos cruzados y una expresión de desafío en su rostro. Es sobre mi familia, continué. Mi esposa y mis hijos necesitan un lugar donde vivir, y esta casa es perfecta para nosotros. Mi padre se rió, una risa amarga y sarcástica. ¿Quieres que te dé la casa?, preguntó, su voz llena de incredulidad. ¿Quieres que te dé todo lo que he trabajado para conseguir? Me sentí un golpe en el estómago al escuchar sus palabras. Sabía que mi padre estaba hablando desde el corazón, y que la casa era más que solo un lugar para él. Era un símbolo de su amor y su pérdida. Papá, no es eso, dije, tratando de explicar. Es solo que, esta casa es demasiado grande para ti, y mi familia necesita un lugar donde vivir. Mi padre se levantó del sillón, su rostro enrojecido por la ira. No te daré la casa, dijo, su voz firme y resuelta. No te daré nada. Esta casa es mía, y no la compartiré con nadie. Me sentí un maremoto de emociones al escuchar sus palabras. Sabía que mi padre estaba luchando por mantener su independencia, por mantener su conexión con el pasado, pero también sabía que la realidad era cruel, y que la casa era un lugar que ya no era seguro para él. En ese momento, supe que tenía que tomar una decisión difícil. Tenía que elegir entre respetar los deseos de mi padre y hacer lo que creía que era mejor para él. Y sabía que cualquiera que fuera mi decisión,
tendría que vivir con las consecuencias. 8/9728 p.m. Meta ahí, el anciano se sentó en su silla de madera oscura, rodeado de fotos antiguas y objetos que evocaban recuerdos de su juventud. Su barba blanca y larga se movía suavemente con cada suspiro. Llevaba un sombrero de paja desgastado y una sonrisa amable se dibujaba en su rostro. La habitación estaba llena de recuerdos, fotos enmarcadas en oro, objetos de cerámica y una antigua máquina de escribir. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. El anciano cerró los ojos, recordando la época en que vivía en el campo. Recordaba las mañanas frescas, el olor a tierra húmeda y el sonido de los pájaros cantando. Sonrió al pensar en su esposa, fallecida hacía muchos años. De repente, abrió los ojos y se levantó de la silla. Se acercó a una de las fotos enmarcadas y la tomó en sus manos. Era una foto antigua en blanco y negro, con un marco de madera oscura y una fecha grabada en la esquina. La foto mostraba a un joven pareja sonriendo, con un fondo de montañas y valles. El anciano sonrió al recordar ese día, el día en que se casó con su esposa. Se sentó de nuevo en la silla, con la foto en sus manos. Cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos. La habitación se quedó en silencio, solo interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo. 8/9728 p.m. Meta ahí, el anciano se sumió en un mar de recuerdos, donde el tiempo parecía haberse detenido. La foto en sus manos era un portal a un pasado lejano, donde la vida era más simple, pero también más intensa. Recordó el día en que conoció a su esposa, en un baile en el pueblo. Ella era una joven hermosa, con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Él era un joven tímido, pero cuando la vio, supo que quería pasar el resto de su vida a su lado. La boda fue un día de gran alegría, con amigos y familiares reunidos para celebrar la unión de la pareja. El anciano recordó la sensación de llevar a su esposa en brazos, cruzando el umbral de su nueva casa, mientras los invitados lanzaban arroz y flores. La vida juntos fue un viaje lleno de altibajos, pero siempre con amor y risas. El anciano recordó las noches en que se sentaban juntos en la cocina, compartiendo historias y sueños, mientras el fuego crepitaba en la chimenea. También recordó los momentos difíciles, como cuando la guerra llegó a su pueblo y tuvieron que huir para salvar sus vidas. La esposa del anciano había sido una mujer valiente, que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más oscuros. El anciano abrió los ojos, y miró la foto de nuevo. La sonrisa de su esposa seguía siendo la misma, brillante y hermosa. Se sintió afortunado de haber tenido una vida llena de amor y recuerdos, y sabía que siempre llevaría a su esposa en su corazón. La habitación seguía en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. El anciano se levantó de la silla, y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera, y vio el jardín antiguo, lleno de flores y árboles. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos. El anciano se sintió en paz, sabiendo que su vida había sido plena y que siempre tendría los recuerdos de su esposa para acompañarlo. Se sentó en la silla de nuevo, y cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo envolvieran una vez más. La oscuridad comenzó a caer, y la habitación se quedó en silencio. El anciano seguía sentado en la silla, con la foto de su esposa en sus manos, y una sonrisa en su rostro. La vida había sido un viaje largo y emocionante, pero en ese momento, todo lo que importaba era el amor y los recuerdos que había compartido con su esposa. La noche avanzaba, y la luna comenzaba a brillar en el cielo. El anciano seguía sentado en la silla, perdido en sus pensamientos. La foto de su esposa seguía siendo un portal a un pasado lejano, donde el amor y la felicidad habían sido la norma. La oscuridad se hizo más profunda, y la habitación se quedó en silencio. El anciano seguía sentado en la silla, con la foto de su esposa en sus manos, y una sonrisa en su rostro. La vida había sido un viaje largo y emocionante, pero en ese momento, todo lo que importaba era el amor y los recuerdos que había compartido con su esposa. Y así, el anciano se quedó sentado en la silla, rodeado de recuerdos y fotos, con la foto de su esposa en sus manos, y una sonrisa en su rostro. La noche avanzaba, y la luna seguía brillando en el cielo, pero el anciano no se movió, perdido en sus pensamientos y recuerdos. 8/9729 p.m. Meta ahí, la noche avanzaba, y la luna seguía brillando en el cielo. El anciano seguía sentado en la silla, rodeado de recuerdos y fotos, con la foto de su esposa en sus manos, y una sonrisa en su rostro. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj y el crujido ocasional de la madera vieja. De repente,
el anciano se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Miró hacia afuera y vio el jardín antiguo, lleno de flores y árboles. La luna brillaba sobre el jardín, creando un efecto mágico. El anciano se sintió transportado a otro tiempo, un tiempo en que la vida era más simple, pero también más intensa. Se acordó de cuando él y su esposa habían plantado el jardín juntos hace muchos años. Habían pasado horas trabajando en el suelo, plantando flores y árboles y creando un oasis en medio de la ciudad. El anciano recordó la sensación de satisfacción que habían sentido al ver el jardín crecer y florecer. Se acercó a la puerta y la abrió. El aire fresco de la noche entró en la habitación y el anciano se sintió revivido. Salió al jardín y se sentó en un banco de piedra. La luna brillaba sobre él y el anciano se sintió en paz. Permaneció allí durante un rato, disfrutando del silencio y la belleza del jardín. Luego, se levantó y se acercó a una de las flores. La tocó suavemente y recordó la sensación de la mano de su esposa tocando la suya. De repente, el anciano se sintió solo. La ausencia de su esposa se hizo más patente y se sintió abrumado por la tristeza. Se sentó en el banco de nuevo y se cubrió la cara con las manos. Pero luego, algo cambió. El anciano recordó las palabras de su esposa antes de que